Bueno, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Iniciando nuevamente una clase el día de la fecha, deseando que todos estén bien y ojalá la estén pasando bien. Eh, Hay problemas con esta cantidad de smog que hay presente en el ambiente. Eh, Lastimosamente yo no me pude recuperar todavía de la gripe de la semana pasada, sigo con el cuadro virósico, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero le estamos dando batalla. Eh, Nuestra materia del día de esta vuelta, en esta ocasión, nos invita a compartir lo que es el método epidemiológico. Método epidemiológico es la forma de razonamiento lógico empleado para conocer las características de las enfermedades y otros daños a la salud que afectan a las colectividades humanas con el fin de transformarlas, dominarlas e influir positivamente en la salud de la población. El método epidemiológico es el método científico aplicado a los problemas de la salud y enfermedad de la población. Como todo método tiene sus fases. Eh, en el primero se observa rigurosamente la realidad sin intentar modificarla. Ese es el nivel descriptivo de lo que sería nuestra investigación o de lo que sería nuestro método de trabajo. Segundo paso, se elaboran hipótesis explicatorias sobre la base de los paradigmas imperantes. Ya entramos en el nivel analítico. En el número 3, intentamos verificar la validez de su hipótesis, sometiéndola a la verificación de acuerdo con la estrategia. De acuerdo con la estrategia escogida para el caso particular, utilizando diferentes diseños de investigación. En el número 4 estamos en etapa de conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos, aceptándose o rechazándose la hipótesis original. Con la nueva evidencia epidemiológica se elaboran nuevas hipótesis que seguirán el mismo análisis descrito, alimentando el conocimiento y abriendo un nuevo ciclo de investigación. Lo que no quiere decir estas fases sería de que nunca termina la investigación epidemiológica porque es un ciclo continuo. Se cierra el ciclo y vuelve a comenzar. Muy interesante. Paralelismo entre el método clínico y epidemiológico. El clínico versus el epidemiológico. Para el clínico, el sustrato es un individuo enfermo o sano. Para el epidemiológico es la comunidad enferma o sana. Para la colección de antecedentes, anamnesis personal, familiar, remota y actual versus
antecedentes del área a partir de varias fuentes. El examen personal, desde el punto de vista clínico, significa examen físico general y especial. Desde el punto de vista epidemiológico, significa inspección del área en general y particular a determinados servicios. Hipótesis. Diagnóstico clínico. Según la epidemiología, es hipótesis epidemiológica. Las medidas transitorias, según los clínicos, es tratamiento inicial y según los epidemiólogos es recomendaciones generales. En la parte del laboratorio, los clínicos recomiendan examen de sangre y de orina. Desde el punto de vista epidemiológico, te piden exámenes de agua, alimentos y otras muestras. ¿Mm? La conclusión diagnóstica, según lo clínico, es diagnóstico definitivo. Según lo epidemiológico, es un diagnóstico epidemiológico. Medida definitiva, tratamiento definitivo versus medidas de control. El alta es la clínica por mejora del enfermo y para la epidemiología es epidemiológica por remoción de la causa. Registro de la acción efectuada. Según los clínicos, es historia clínica y según lo epidemiológico son fichas epidemiológicas e informes. La compensación económica, según los clínicos, es honorarios cobrados al paciente. Según lo epidemiólogo, es sueldo cobrado a la comunidad. En una palabra, la epidemiología versus la clínica. La clínica trata al hombre como individuo y la epidemiología estudia a un conjunto, unas comunidades de seres humanos, sean estos pequeña cantidad o sean grandes cantidades, pero son conjuntos de seres humanos a ser evaluados. Etapas del método epidemiológico, tenemos como habíamos mencionado, la observación y verificación para luego plantear una hipótesis. Metodología epidemiológica, teoría de la multicausalidad en la producción de las enfermedades. Metodología epidemiológica. La epidemiología estudia y mide la ocurrencia de la enfermedad en grupos de personas en un determinado tiempo y lugar y se encarga de buscar las causas y proponer alternativas de solución. Por lo tanto, requiere de una metodología científica para alcanzar sus objetivos. Se le conoce como método epidemiológico. Tiene aplicación en los tres grandes campos de la epidemiología, que sería la descriptiva, la analítica y la experimental. Procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan hechos o sucesos específicos caracterizado por ser tentativo, verificable de razonamiento riguroso y observación empírica.
Interesante. Según Pardiñas, método de trabajo científico es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos acontecimientos. Sucesión de pasos a dar para comprobar conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento previamente implicados en una hipótesis. Relación entre el método clínico y método epidemiológico. Con, con respecto al método clínico, cuyo diagnóstico corresponde a la hipótesis, el método científico aplicado a la clínica, al estudio que realiza el médico para identificar una enfermedad en un paciente. Integrar un diagnóstico, proponer un tratamiento, establecer un pronóstico y lograr la recuperación de la salud. El método epidemiológico es completar el estudio clínico de la enfermedad, integrando la historia natural de la misma. Epidemiología descriptiva. Cuando se descubre el comportamiento del fenómeno salud, enfermedad en una comunidad, existe una historia natural de la enfermedad a partir de la cual se proponen las acciones en los tres niveles de la prevención. Método clínico, dice observación, paciente febril, decaído, histérico. Historia clínica, antecedentes de contacto con casos similares o ingesta de alimentos contaminados. Exploración, confirma ictericia, coluria, hepatomegalia y la confirmación por análisis de laboratorio con titulación de bilirrubinas, transaminasas, EO y AG anti, VHA y VHC. Siempre seguimos dentro del ejemplo de la hepatitis infecciosa, siempre desde el punto de vista clínico, sin cambiar. ¿El DX qué es? El DX definitivo es hepatitis A o infecciosa. El tratamiento es reposo, dieta baja en grasas, medidas higiénicas personales y de alimentos, cuidadoso manejo de las excretas, ¿no? Evaluación, pronóstico bueno para la vida y función, sino que aparecen complicaciones en el alta del paciente cuando las PFH se normalicen. Siempre la hepatitis infecciosa como ejemplo. Permiso, Diana, te voy a mutear o tenés algo que decirnos. Vale, ok, seguimos. Bueno, según el método epidemiológico, la observación dice presencia en una comunidad con varios casos. Lo primero que se hace una encuesta para buscar los casos similares y tener una fuente común. Eh, Definición del problema, o sea, distribución de los casos por grupo de edad y sexo, distribución geográfica y tiempo de distribución de los casos. Hipótesis trazada desde la epidemiología dice que es probable brote epidemiológico de hepatitis por ingesta de una fuente contaminada con heces fecales. Lamento informarle, gente, que el agua que consumimos de esa, si no está purificada, puede contener trazas de heces fecales.
Siempre en el método epidemiológico se hace la comprobación de la hipótesis por cultivo de muestras de la fuente común, con identificación de la G en suero de caso y contactos. Los diagnósticos epidemiológicos son brote epidémico de hepatitis A o infecciosa en la comunidad X que afectó a N personas que duró determinado tiempo y cuya fuente de infección común fue un depósito de agua de consumo por portador con malos hábitos higiénicos. Ese tipo no llevó y y él le contagió y le convidó a todito. Espectacular, ¿verdad? Mm, Bueno, siempre el mismo ejemplo, pero visto desde el punto de vista del método epidemiológico, se trata como medida de control la desinfección del agua por cloración comunal y familiar. Conversaciones sobre higiene de las manos, higiene de alimentos, construcción de letrinas, evaluación, la no presentación de más casos. O sea que la epidemia comience a decrecer. Y bueno, definiciones en el método epidemiológico. Hay una frecuencia, que significa número de casos de una enfermedad existente en un tiempo y espacio determinado. Actualmente se usa para referirse al número de riesgos o de daños a la salud. Magnitud, el número elevado de casos de una enfermedad o la presencia de tasas elevadas. Enfermedad es desequilibrio físico, mental y social de un determinado momento como consecuencia de fallas en sus mecanismos de adaptación a su ambiente interno o externo. Incidencia. ¿Qué significa incidencia? Número de casos de una enfermedad que se presentan por primera vez en un tiempo y espacio determinados. Prevalencia es número de casos de una enfermedad que se presenta en una población en un momento dado. Casos acumulados más casos de primera vez. Variaciones en el tiempo. Depende del tiempo de enfermedad. La unidad de medida en función del tiempo son minutos a horas, días a semanas, meses a años. Se puede hablar de endemias, epidemias, pandemias, variaciones estacionales, variaciones cíclicas, anuales o más, bien, variaciones inesperadas y de tendencia o comportamientos en periodos de 3 a 5 años. Forma en que se distribuye la enfermedad en las poblaciones en función de edad, sexo, raza, ocupación, nivel sociocultural, estado nutricional, hábitos y costumbres, fecundidad y religión. Variaciones en el espacio, distribución de la enfermedad según lugar y sus características geográficas, ubicación, clima, altitud, latitud, zona urbana, zona rural, zona marginada, vecindario, barrio, colonia, ciudad, estado, país, continente.
Muchas enfermedades son propias de ciertas regiones y difícilmente se presentan en otras. No considerar como casos importados. Interesante. Tomando en cuenta los medios mm, modernos de transporte, sobre todo enfermedades de incubación corta, tenemos la teoría de la multicausalidad en la producción de las enfermedades. La teoría de la multicausalidad dice que ella concibe la salud, enfermedad de las personas como el resultado de múltiples factores interactuantes que inciden significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de cada individuo en una sociedad determinada. Así tenemos que el hombre y su hacer, o sea, en el trabajo, el hombre a través del tiempo ha tenido que adaptarse a su ambiente. Comenzó por observar los fenómenos de la naturaleza y con su capacidad de razón fue descubriendo las leyes que lo regían. Progresivamente, con su capacidad de análisis y comprobación, fue organizando sistemáticamente los conocimientos adquiridos y configurando así la ciencia. Con el transcurrir del tiempo, el hombre aplicó la tecnología. Poco a poco fue creando los modos y medios que le permitirían facilitar la tarea de transformación y adecuación del entorno para su bienestar. El trabajo ha sido siempre la base de los cambios de la humanidad. Esta es una virtud del hombre, pero su organización y administración algunas veces agreden a quien lo realiza, enfermándole si no es adecuado, gratificante o dignificantemente. Para la salud ocupacional, un conjunto de actividades multidisciplinarias que tienen como objeto promover, recuperar y rehabilitar la salud de la población trabajadora para protegerla de los riesgos de su ocupación y ubicarla en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones fisiológicas y psicológicas. No se olviden de poner presente en el chat, gente, que están olvidando ya. Áreas de la salud ocupacional. En la seguridad industrial, conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de los accidentes de trabajo. Investigación de accidentes de trabajo, preparación para emergencias, inspecciones planeadas, dotación y control de elementos de protección personal, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. Siempre seguimos dentro de la salud ocupacional, pero en esta
ocasión vamos a hablar de lo que tiene que ver con la higiene industrial. La higiene industrial es la rama de la ingeniería sanitaria dedicada a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de las enfermedades profesionales. Medir y cuantificar los factores de riesgo físico, químico, ergonómicos y biológicos. Identificar los riesgos que me puedan producir enfermedades profesionales en cada puesto de trabajo. Sirve también para establecer las medidas de control requeridas por orden de importancia, así fuente, medio y trabajador. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente. Área de la salud ocupacional, siempre hablando de lo que tiene que ver con nuestra profesión, medicina preventiva y del trabajo, conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas. Previene enfermedades profesionales y educación en salud. Exámenes médicos, hay 5, y clínico tiene que ser, y paraclínico para selección y ubicación de personal. Campaña de medicina preventiva, vigilancia epidemiológica y enfermedades profesionales y patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas. Servicio oportuno de primeros auxilios, espacios para descanso, capacitación y recreación. Perfil del fisioterapeuta en salud ocupacional. Mira, pocha. Intervención en los 3 niveles de prevención. Nivel de prevención primaria, detectando factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el trabajador, brindar alternativas de solución y control sobre los mismos. El nivel de prevención secundaria es brindar acciones de apoyo y diagnóstico precoz y oportuno con el fin de minimizar las huellas producidas por una enfermedad y evitar su repetición. Nivel de prevención terciaria es facilitar el reintegro de las personas con algún tipo de limitación a su medio familiar, social y laboral. Facilitar los medios para su participación activa y productividad. Enfoque económico, político, religioso. El hombre ha buscado con insistencia el poder económico, el cual está representado por las posiciones materiales, medio de producción, en este caso. Quien tiene el poder pone las condiciones y contrata para su servicio. Pone condiciones y contrata para su servicio la fuerza de trabajo, así como la tecnología necesaria para alcanzar su propósito. Eso sería desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político.
La voluntad política de los hombres es la que se determina cuál será el grado de importancia que la salud tendrá en el conjunto de metas trazadas para el desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, fundar o no fundar hospitales, construir alcantarillados de voluntad política del gobernante. Sí, sí. Eh, Me van a perdonar, pero tenemos un montón de USF, unidades de salud familiar, distribuidos en casi todos los barrios, al menos acá en San Lorenzo, en casi todos los barrios, de una forma muy populista, siempre pensando en los barrios más poblados. Mientras tanto, se ha podido observar que la religión ha tenido un papel preponderante en el destino de la humanidad. En la actualidad reclaman los derechos y el respeto para los trabajadores por parte de los patrones. Desde siempre, la voz del pueblo han sido los religiosos. ¿Mm? Así es que no es novedad esto. Entonces, la salud es el resultado de múltiples causas naturales y artificiales que interactúan simultáneamente con los individuos y comunidades en un contexto determinado. La teoría de multicausalidad define la salud como el estado observable de los individuos de la comunidad, producto de la relación existente entre los medios disponibles y los factores de promedio que la amenazan en un momento histórico determinado. ¿Por qué? Y porque siempre va a ser, todas las auditorías que se realizan son una fotografía del momento en el cual se realiza la auditoría. No es, vos no podés decir que o tomar como parámetro de que en una determinada área tenés cierto nivel de ruido y conformarte con eso porque eso va a ser constante en el tiempo. Pero no es así, a veces es variable y por eso ante cada evaluación o ante cada medición en el informe se ponen qué condiciones climatológicas había el día que se realizaron las mediciones y se le coloca el cristal blanco, sería algo así como, ah, se me fue del momento en la cabeza. La pucha. No, uy, esa camina. Perdona. A lo mejor a la vuelta del receso se me ocurren mejores ideas para poder plantear lo que sería el resultado observable en los individuos. Estudio de brote. ¿Qué es un brote? Brote es un número de casos de una enfermedad o situación de salud que es mayor de lo que se esperaba. También se considera un número inusual de casos limitado en el tiempo a un área y grupo con una fuente común de infección, de origen infeccioso o no infeccioso. El objetivo general del estudio de los brotes son conocer la fuente de infección y el modo de propagación, recomendar medidas para el control del brote y prevenir la aparición de sucesos similares. Objetivos específicos.
identificar las personas sometidas al riesgo de exposición, identificación del agente causante, determinar la fuente y la manera como ocurrió la contaminación, determinar la fuente y la manera como ocurrió la contaminación, supervivencia y multiplicación de los microorganismos, así como los procesos y prácticas que le permitieron. Identificar los factores de riesgo. Por supuesto, como todo estudio, tiene algunos pasos. Este sería el paso A, investigación del análisis preliminar. Establece y confirma el diagnóstico revisando los hallazgos encontrados. Revisar los resultados del laboratorio y si las muestras fueron apropiadas, visitar personas enfermas y revisar la información epidemiológica. Siempre dentro de los pasos a seguir para definir el estudio de brote, tenemos la definición del caso. Para lograr una notificación de caso se debe establecer y divulgar definiciones, diseñar una encuesta clínico-epidemiológica, debe ser adecuada para el brote y utilizada para todos los casos. Me gustaría suspender acá para que no me corte por la cara Zoom y me deje con la palabra en la boca. ¿Les parece si continuamos en 10 minutos? De acuerdo, profe. Nos vemos en 10 minutos. Para las 8 sería. No, ahora 8 y 19:40, serían 19:50, 8 menos 10.